Meep. Fantástico. Qué bien. La foto de su máscara. Está chévere. Quien no tenga buena imagen en su pantalla quizás no va a ver bien porque ella está a contraluz, aunque la imagen incluso como casi escénica me parece interesante porque se ve como casi que una cuestión de sombras y alcanza a percibirse como algo de la máscara, pero como en penumbra. Entonces es una máscara. De hecho, vamos a ir escribiendo, tarea de hoy, la personalidad de esa máscara. ¿Es una máscara perezosa? Ah, bueno. Calma. Ah, qué bien. ¿Pero nostálgica al mismo tiempo o cómo? Sí. Ujú. ¿Está? Listo. Sí. Bien. Entonces, esta es la máscara. Ujú. ¿Ah? ¡Qué chistoso! Tú eres yo. No, 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 no. Tú eres yo. No, yo soy yo. Tú eres tú, yo soy tú mejorado. No, tú devienes de mí. Tú dependes de mí, tú fuiste hecho a mi imagen. El más auténtico soy yo. Yo soy el personaje en esta oportunidad. Qué presumidos son a veces los humanos. Un elemento que tiene que ver con una cuestión que podría implicar una suerte de personalidad, ¿sí? Personalidad, base de personaje, pero en términos de personalidad, esa sería una primera cuestión. Y vamos a trabajar también una cuestión que tendría que ver con una base de, como decíamos ahorita, del tema, pues sí, puramente de la energía, digamos.
Empezamos con esa base de insisto, esa noción de personalidad, y según lo que ya estaban ustedes planteando, lo que haríamos es seguir como anotando, como escribiendo, como planteando un perfil, vamos a llamarle así, un perfil de esta máscara, que se refiere sobre todo a lo que sería una especie de cualidades, casi que tiene personalidad. Y revisemos, por favor, cómo esas cualidades son coherencias, o sea, son proyecciones de esas cualidades, o sea, son semejantes, en fin, o por el contrario, son contrastantes. A esa cuestión de personalidad que yo además sospecho, porque a veces no estamos muy claros, no sabemos muy bien esas personalidades a qué responden. O sea, tenemos una idea de nosotros que quizás no es exacta a lo que realmente pudiéramos ser, o incluso como nos leen los demás. Entonces ya estuve escuchando varias cosas que me parecen interesantes, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que decían ustedes, timidez, nostalgia, en fin, ciertas características o cualidades, ¿sí? Pueden ser incluso emocionales. Esto es algo que vamos a llamar, y aquí lo ponemos en términos de lo ritual, y al final de la clase les voy a leer un pequeño texto sobre eso, sobre la noción de ánima, y es un concepto animista, ¿ok? Hay muchas maneras de acercarse a. El animismo viene siendo prácticamente el principio, el origen de la noción ritual, el principio, el origen de la noción mítica, es casi que el origen del pensamiento mítico, es el primer pensamiento mítico del animismo, y es justamente proyectar, bueno, en los, digamos, antropólogos occidentales decían, es que el ser primitivo, digamos, y yo lo diría desde lo psíquico incluso, proyecta sus cualidades emocionales y humanas a un elemento de la naturaleza o a un objeto, ¿sí? Esa es una manera de entenderlo que tiene mucho que ver con la antropología occidental, pero quienes participan, incluso como antropólogos o como antropólogas, de la creencia misma mística, dirían no es que el ser, en este caso nosotros, nosotras, proyectemos nuestra emocionalidad o nuestras características humanas a un árbol, a un objeto, a un pedazo de piedra, a una máscara, ¿sí? No, es que descubren esas características. Entonces, es raro cuando uno fabrica la máscara, ¿quién fabrica a quién? Incluso en términos occidentales, a mí me gusta mucho un poco la anécdota y la podríamos utilizar perfectamente, la anécdota de Miguel Ángel, cuando va a crear una escultura y él lo que dice es que es el mármol el que le dice que la escultura ya estaba dentro de esa pieza de piedra, ya estaba dentro de la piedra, él lo que hace es develarla de allí. Entonces, por ejemplo, esta máscara que tengo acá, esta máscara esto es una pareja, este es el hombre y la otra máscara que está ahí es la mujer. Esta máscara que está acá está hecha en una pieza de madera, en una sola pieza de madera, ¿sí? Es una máscara africana, de Guinea-Bissau concretamente, y esta máscara, de hecho, casi que toda serie de máscaras que tengo detrás es un regalo, directamente. Estas máscaras tienen algo interesante y son estas marcas que están acá. Estas máscaras están muy influenciadas por la cultura yoruba, y en las iniciaciones de la cultura yoruba, cuando la persona se inicia, se consagra a un orisha, que vamos a hablar de ese término, hay unas marcas que simbolizan la iniciación y el orisha. Las mismas marcas que ellos se hacían en las iniciaciones, que las hacen a nivel de corte, quedan como unas cicatrices, ¿no? Entonces, está hecha en una talla de una sola pieza de madera, ¿sí? Pero es una máscara tal cual, funciona perfectamente, tiene sus visores y es una máscara tal cual. Pero lo interesante es que prácticamente es la madera la que se devela, digámoslo así. Nosotros el proceso que hicimos, que es con el yeso, sí es jugando, y me interesa mucho el yeso porque puede ser muy básico, como quieran. A mí me gusta mucho el material porque además el yeso sana heridas, o cuando uno se fractura uno se coloca un yeso. Entonces, me parece como ese juego con el material de la venda, del vendaje, me parece que es un juego muy interesante para mí. Y en ese sentido, la relación entre sanar y construir o crear es muy importante.
estas máscaras se crean también para sanaciones, para actos rituales de sanación. Y es importante entender entonces que es una relación donde la máscara se desprende del rostro, por eso este taller comienza así con la máscara que sale del rostro de nosotros, incluso esta cuestión, lo que acaba de decir Ciro, casi pierde la barba, hablamos de que la preocupación, a mí se me pegó en esta parte acá, toda esta parte del cabello y fue un complique, ¿sí? Entonces es muy fuerte porque hay una noción de piel, y la piel es el primer ejemplo de lo liminal, por eso trabajamos con el yeso, porque es la piel. No hay problema con quienes se hayan hecho con otro material, ¿sí? Igual es un tema también simbólico, metafórico, es para que hagamos literal la metáfora, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Bien, entonces se desprende de nosotros y empezamos a descubrir en la máscara algo que podría ya habitar en la máscara, igual que cuando se talla la máscara en la madera o se saca de la madera, es como si la madera fuera la que revelara la máscara, igual que, insisto, en el caso de Michelangelo, de Miguel Ángel, cuando él dice, no, es que la escultura ya existía en la piedra, yo lo que hago es encontrarla, descubrirla y sacarla de ahí. Con ese pensamiento, miremos la máscara, enfrentémonos a la máscara, ya hoy la máscara tuvo una suerte de ánima, volvemos al tema animista, entonces, como les decía, y el paréntesis es el siguiente, como les decía, el animismo en la teoría occidental se entiende como que el sujeto proyecta cualidades propias en un objeto o en un elemento natural y le da vida, le da ánima. Pero en la perspectiva ancestral, no, yo no lo proyecto. Esas características de alguna forma existen en los dos, ya existían ambos. Yo lo que hago es descubrir el ánima o el alma que ya está allí. ¿Okay? Es claro que es una perspectiva un poco loca, digámoslo así, pero la pregunta sería, ¿será que no hay un ánima? ¿Será que no hay ya un ser allí, digamos, en esa materia? Entonces vamos a hablar del animismo como en ese cruce entre las dos perspectivas, la puramente occidental y la perspectiva ya un poquito más, digamos, ancestral. Vamos a verlo en esas dos perspectivas, ¿ok? Pero sí es un principio fundamental. De alguna forma vamos a ser animistas en el momento en que yo, por ejemplo, tomo esta máscara y empiezo a descubrir o configurar o tratar de interpretar, y a partir de que interpreto empiezo a hacer visibles esas cualidades que van más allá de un mero objeto, digamos, de un simple objeto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, empezamos por lo que hicieron hoy, por ir diciendo, miren que ya ustedes mismos decían que somos animistas por excelencia, por naturaleza prácticamente. Ustedes ya decían, no, es que es tímida, no quiere mostrarse. Entonces, bueno, está hablando la máscara, está hablando de ustedes, ¿dónde está la diferencia? Ciro pelea, discute con su máscara, pero quizás discute consigo mismo o con esa otra cara de Ciro, ¿sí? Y me parece interesante porque finalmente es como un espectro de uno mismo, ¿sí? Entonces, sí, dos caminos: dar ánimas de mi energía vital, despertar la materia de su letargo y hacerla que viva desde sí como mi impulsión, intervención. Sí, y igual podemos caer en la tensión entre esas dos categorías. Hay un texto que es muy importante, yo lo subí al Drive, que es un texto que yo extraje del libro El Arco y la Lira de Octavio Paz, que es un libro precioso que refiere a todo el tema mítico, místico, ritual, poético, etc. Y justamente él plantea un término que me parece muy interesante y es la liberación de la materia. Quiere decir que cuando yo, la materia, develo de ella algo que va más allá de lo puramente matérico, libero la materia para convertirla en energía, para convertirla en emoción, para convertirla en una cantidad de cualidades que va más allá de la misma y la pura materia. ¿Sí? Eso es un concepto que me parece muy importante, es fundamental entenderlo, y es que, en cierta forma, cuando pensamos en estos términos, la máscara se libera de sí misma al tiempo que es máscara. Es algo muy raro. ¿Por qué? Porque se activa una vida que pueda haber en ella. Y lo que ustedes hicieron ahora en este pequeño ejercicio, que ya va a ser la base de lo que vamos a trabajar en el montaje, me parece que es ya un avance de esto. Es que la máscara, al momento en que late y devela su vida, deja al mismo tiempo de ser máscara. Es curioso. Es y no es máscara. Se queda en ese punto como de ambivalencia, digamos. Cuando el río no es solamente lo que es por un asunto físico, sino un asunto energético, la montaña, en fin, el mar, eso es geografía mítica. Entonces, en ese sentido, dice Mircea Eliade que para el pensamiento ritual,
para el pensamiento sagrado, digámoslo así, la geografía del territorio no es homogéneo. Hay porciones de territorio distintas en términos de cualidad energética. Eso quiere decir, y dado que estamos trabajando, en este caso, sobre la base de la filosofía, podemos llamarlo Yoruba, la tradición Yoruba fundamentalmente, eso quiere decir que el agua no es un elemento homogéneo. O sea, el mar, de hecho, para empezar, no es una sola cosa. Hay porciones distintas de energía en el mar, como mismo hay tipos diferentes de agua en el mismo mar, por ejemplo. Entonces, una cosa es el agua de la profundidad, que tiene que ver, por ejemplo, con una deidad que es la que vamos a trabajar y que tiene mucho que ver con las máscaras, mucho que ver con las máscaras, que eso es locum. Ya les explico después qué significa locum. Y, por ejemplo, es distinto al agua de la superficie, que aparece tranquila, que casi tiene que ver con Yemayá, y es distinta al agua que rompe en la orilla, en el mar. En el agua en general, una cosa es el agua de lluvia, otra cosa es el agua de río, otra cosa es el agua de un pozo, otra cosa es el agua de un lago, ¿sí? A veces hay aguas, incluso hay remolinos de agua que se crean en algunas zonas del mar. Entonces, esto que dice Jenny, por ejemplo, ahora lo que me tiene que dar Jenny a mí es a detectar de qué agua estamos hablando. Porque, insisto, en el pensamiento mítico, el agua no es un solo concepto ni absoluto ni homogéneo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante. Es una relación de diferentes dimensiones energéticas. Igual que la Tierra no es una sola cosa. Entonces, una cosa energéticamente y en términos de ritualidad, en términos de, sí, en términos de espiritualidad, es la tierra de la montaña, otra cosa es la tierra del llano, etcétera, etcétera. Dice Clara que cuando ella se refiere a su máscara como metiche, me hace recordar a que el agua se infiltra con facilidad en muchos lugares, por lo que ese metiche también puede ser una característica de agua. Correcto, eso es muy interesante. Pero entonces es un agua particular. ¿Por qué necesito que me detecten el agua particular, en el caso del agua, o el elemento particular? Igual que el fuego no es un elemento absoluto, eso depende del momento mismo del fuego incluso, ¿no? Puede ser sanador y puede ser destructivo, ¿sí? Una cosa es el fuego de una vela, otra cosa es el de una hoguera y otra cosa es el de un incendio forestal. Este es un evento apoyado por el Ministerio de Cultura, al Centro Cultural de Hilos Mágicos. Es una sala apoyada por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Salas Concertadas, igual que de IDARTES, el Centro Cultural Hilos Mágicos.